¿Acaso el amor es algo que llega a nosotros? ¿O es algo que debemos buscarlo hasta finalmente dar con él? Bueno, tal vez aquí se trate de ambos casos. En esta historia veremos cómo un chico, sin esperarlo, encontrará a su alma gemela más cerca de lo que él cree. A veces lo que menos buscamos es lo que más puede llegar a sorprendernos. Rintaro Uzumugi es un estudiante de preparatoria con cierta fama entre las escuelas vecinas, siendo que su mirada imponente lo hace parecer intimidante, incluso para algunos matones mayores que él. Luego de intervenir accidentalmente en un problema para defender a sus amigos, el grupo se encamina de regreso a su escuela. En el camino, el prota entretiene a sus amigos contando una curiosa anécdota de la noche anterior. Una chica había terminado con su novio tras descubrirle una infidelidad. Pero al intentar consolar al chico, Rintaro terminó asustándolo con una expresión seria, provocando que saliera corriendo. Poco después, el grupo se cruza con unas chicas que los observan con desdén. Usami, uno de los amigos de Rintaro, intenta devolverles algo que se les cayó, pero ellas responden con desdén, diciendo que ese objeto perdió su valor en cuanto él lo tocó. A pesar de eso, el pelirrojo decide tomárselo como un halago. ¿Pero a qué se debía realmente esta actitud? Bueno, por un lado tenemos a la Academia Femenina Privada Kikyou, un lugar reconocido por educar a chicas de alta sociedad. En contraste, está la preparatoria pública Chidori, conformada en su mayoría por varones y despreciada por las alumnas de Kikyou. Pese a que ambos institutos están prácticamente uno al lado del otro, más tarde, Rintaro recibe un mensaje de su madre y tras las clases, se dirige rápidamente a su casa. Al llegar, descubrimos que la familia del prota es dueña de una pastelería y aunque a Rintaro no le entusiasma demasiado trabajar allí, siente que es su responsabilidad ayudar. En el local, le informan que solo queda una cliente por atender, así que movido por la curiosidad, decide ir a ver de quién se trata. Al verla, Rintaro nota que se trata de una chica bastante linda, y al cruzar miradas con él, ella se sobresalta tanto que casi se atraganta con lo que comía. El prota le acerca un vaso de agua, sintiéndose un poco culpable por el incidente, aunque lo que más le llama la atención es cómo alguien como ella puede comer tanto. Sin decir nada más, la chica se pone de pie y se marcha apresurada, agradeciendo por la comida. Esto deja a Rintaro aún más confundido, sin creer que la situación haya terminado tan mal. Más tarde, el prota le pregunta a su madre quién era esa chica, y ella le responde que se llama Waguri, una clienta frecuente del local. Rintaro no lo puede creer, contándole a su madre lo sucedido. Ella intenta animarlo, diciéndole que no debía cargar con toda la culpa. Además, asegura que si la chica decidía no volver, él haría regresar con sus mejores postres. Al día siguiente, el prota sigue afectado por el incidente, algo que no pasa desapercibido por sus amigos. En su hogar, repentinamente él recibe una llamada de su madre, la cual le dice que Waguri había vuelto y quería hablar con él urgentemente. Rintaro se le aproxima y por fin se reencuentran. Antes de que él diga una sola palabra, Waguri se le adelanta, invitándolo a comer algo juntos. En un abrir y cerrar de ojos, ya están sentados frente a frente para comer. El prota no logra asimilar cómo cambiaron las cosas tan rápido. Waguri le pide que pruebe el postre que ordenó, aunque en su mirada se notaba que también quería probarlo. Rintaro no lo duda y le dice que puede comer si le apetece. Ella cree que sería de mala educación, ya que lo pidió para él, pero el prota insiste, asegurando que los postres de su familia eran los mejores. La chica finalmente acepta la propuesta del prota y prueba el postre. Mientras disfruta del sabor, ambos continúan conversando sobre lo sucedido y lo inusual que parecía ver a alguien comiendo solo. Sin embargo, ella explica que no pudo resistirse al notar que no había nadie alrededor. Con una leve sonrisa, se presenta formalmente como Kaoruko Waguri. Rintaro también dice su nombre, lo cual hace que la chica se muestre algo emocionada por esto. Finalmente, Waguri dice esto sin querer, lo que deja a Rintaro extrañado. Ella se pone muy nerviosa y le responde que en realidad lo había visto muchas veces antes, solo que nunca se atrevió a hablarle, aunque él jamás la había notado. Tras un breve silencio, el prota se anima a preguntarle si acaso ya la había intimidado desde antes por su apariencia. Sin embargo, la chica le responde que jamás se sintió intimidada por él. Rintaro no logra comprenderlo del todo y le pregunta por qué entonces salió huyendo tan de repente la última vez. Waguri, completamente sonrojada y sin poder mirarlo en la cara, le confiesa que lo hizo porque era la primera vez que un chico la miraba directo a los ojos. Rintaro, algo desconcertado y también al ver la expresión de Waguri, también se siente nervioso. Nunca había escuchado algo así, y menos viniendo de una chica. Sin pensarlo demasiado, se pone de pie y le dice que ya era algo tarde, así que la acompañará hasta la estación de tren. Waguri asiente con una leve sonrisa, pero antes de irse, menciona que le gustaría comprar algo para llevar. Ya estando afuera,
Waguri le comenta que tal vez no sea necesario que la acompañe, ya que la estación quedaba bastante cerca. Sin embargo, antes de marcharse, la chica se detiene un momento y le asegura al prota que jamás pensó que fuera intimidante, por lo que espera que le crea. Dicho esto, Waguri se despide, dejando a Rintaro con muchas cosas en la cabeza. En su cuarto, Rintaro no deja de pensar. Desde pequeño, siempre fue juzgado por su apariencia, así que no lograba entender cómo alguien como ella pudo reaccionar de ese modo. De pronto, su madre entra a la habitación y lo interrumpe. Ella le muestra el pastel que Waguri había comprado, ahora completamente maltratado, diciendo que algo había pasado con la chica. Vemos que Waguri se encuentra en problemas dentro de un callejón. Unos matones, los mismos que días atrás tuvieron un cruce con los amigos de Rintaro, estaban acosándola. Al darse cuenta de su error, el prota corre sin pensarlo a buscarla y finalmente logra encontrarla. Él escucha con claridad cómo los matones intentan intimidar a Waguri, lanzando insultos y llamándolo delincuente. Le advierten que lo mejor sería alejarse de él antes de salir lastimada. Sin embargo, Waguri no se deja influenciar. Con firmeza, le responde que no tienen derecho a juzgar a Rintaro solo por rumores ajenos. Además, lo defiende afirmando que el prota era una persona noble, muy distinta a ellos, que solo sabían comportarse de forma despreciable. Uno de los matones se enfurece al oírla y levanta la mano dispuesto a golpearla, pero antes de que lo haga, Rintaro se interpone rápidamente, cubriendo a Waguri con su cuerpo. Él les pregunta si ya estaban contentos con haberlo golpeado, pero los matones, al ver su mirada, se asustan y salen corriendo. Waguri se alarma al notar la cabeza ensangrentada de Rintaro. Le pregunta si se encontraba bien. Él le responde con calma que solo se lastimó al golpearse con el muro. Rintaro le confiesa que en realidad quiso recibir el golpe a propósito, creyendo que era un castigo justo por haberla metido en sus problemas. Sin embargo, Waguri no está de acuerdo con eso. Aún así, el prota insiste, mostrándose realmente afectado por hacer pasar a alguien tan amable por una situación tan horrible. Sin embargo, la chica no logra comprender una cosa: ¿cómo era posible que las personas vieran a alguien como él como alguien intimidante? Ella le agradece sinceramente por haberla protegido, mientras Rintaro, aún incrédulo, asimila sus palabras. Toda su vida fue juzgado por su apariencia, pero por alguna razón, en ese momento comenzaba a sentir que deseaba algo más. En la estación, Rintaro y Waguri se despiden, y la chica le promete que algún día volverá a su pastelería para compartir un pastel juntos. Esto emociona levemente al prota, y a ella también. A la mañana siguiente, Rintaro está como de costumbre en su asiento, mirando por la ventana, pensando en cuándo volvería a encontrarse con Waguri. Aunque sin pensarlo, él ve algo sorprendente al frente suyo. Se trataba de ella. Rintaro cierra la ventana, preguntándose qué hacía Waguri en Kikyou, pues él creía que era un estudiante de secundaria debido a su estatura, aunque en realidad resulta que esto era todo lo contrario. Tras observarla del otro lado, Rintaro se muestra nervioso. Él siente que nunca antes había conocido a una persona tan sincera como ella. Pero ahora, ¿qué es lo que haría? Sin poder contenerse, Usami termina estallando frente a las estudiantes de Kikyou junto a Rintaro. Expresa que ya no soporta que sin haber hecho nada, las chicas simplemente lo miren con desprecio solo por ser de la preparatoria Chidori. Algo que comenzaba a fastidiarlo de verdad. Saku y Hayato, los otros amigos del prota, oyen las quejas del pelirrojo y coinciden con él, aunque reconocen que no había mucho que pudieran hacer, ya que parecía imposible llevarse bien con ellas. Mientras conversan, Hayato se da cuenta de que la cortina seguía cerrada, lo cual vuelve a poner nervioso al prota. Usami insinúa que quizás le incomodaba ver el edificio de Kikyou, pero Rintaro lo niega. Con calma dice que simplemente a veces prefiere tener la cortina cerrada durante el resto del día. No puede dejar de pensar en Waguri, aunque siente que fue un error dejar la cortina al verla. Cree que quizás lo mejor sea no volver a cruzarse con ella. Tal vez, sus mundos no estaban destinados a cruzarse. Más tarde, Usami invita al prota a ir al karaoke. Como no tenía planes, Rintaro acepta. No obstante, al salir del aula, Saku nota algo extraño. Un grupo de chicos se había reunido en la entrada. Al ver lo que sucedía, todos se sorprenden al notar que una chica de Kikyou se encontraba esperando a alguien de su escuela, tratándose de nada más y nada menos que Waguri. Rintaro se pregunta qué estaba haciendo ella en ese lugar, pero justo en ese momento, todo se complica cuando Usami arremete con la chica, queriendo saber a quién estaba esperando. El pelirrojo solo se desahogaba, harto de que los menospreciaran constantemente. No obstante, el prota lo detiene, pidiendo disculpas a Waguri por lo sucedido. Al principio, parecía que Usami iba a perder el control por completo, pero en realidad lo que sentía era celos de que alguien de Chidori pudiera llevarse bien con una chica de Kikyou. Luego, algunas compañeras de Waguri se acercan para apartarla de los chicos problemáticos, alejando de inmediato a cualquiera que intente acercarse.
Más adelante, mientras camina con su grupo de amigos, Rintaro no deja de preguntarse a quién estaría esperando Waguri en la entrada de su escuela, negándose a creer que fue por él. En eso, los amigos del prota notan una expresión extraña en él, asustándose un poco ya que nunca lo vieron así, algo que del mismo modo inquieta un poco a Rintaro. En el karaoke, el grupo se divierte cantando con emoción. Sin embargo, había alguien que seguía sintiéndose incómodo, y ese era Rintaro. Saku nota que algo le pasa, preguntándole qué era lo que lo tenía inquieto, asegurándole que podía contárselo con total confianza. El prota duda si hablarle sobre Waguri, temiendo que lo juzguen por haberse acercado tanto a ella, por lo que al final, Rintaro opta por guardárselo, asegurando que no pasaba nada. Se disculpa en especial con el de cabello oscuro, ya que fue quien más se notó preocupado. Más tarde, el prota regresa a su hogar. Para su sorpresa, encuentra a Waguri adentro, quien había estado esperándolo todo este tiempo. Allí la chica se disculpa por el alboroto que causó entre sus preparatorias, aunque Rintaro cree que no hay nada de qué disculparse. La madre del prota aparece, ofreciéndole a la chica quedarse a cenar para compensar el tiempo que esperó a su hijo, algo que finalmente termina aceptando luego de un momento incómodo. Rintaro y Waguri disfrutan de sus postres. Ambos conversan con calma hasta que en cierto momento, la chica menciona que fue a su preparatoria solo para verlo. Esto sorprende al prota, quien se pone nervioso justo cuando está a punto de confesarle a Waguri que se alegró de haberla visto. El ambiente se vuelve incómodo por la vergüenza del momento, pero se rompe cuando Rintaro le dice a Waguri que no pensó que volvería a verla, ya que ella era de Kikyou y dudaba que quisiera estar cerca de alguien como él, siendo de Chidori. Esto parece incomodar un poco a Waguri, pero le responde que en realidad se sintió feliz al saber que él pertenecía a esa escuela. La chica se pone de pie de forma repentina para marcharse, y aunque Rintaro intenta detenerla para saber qué le pasaba, ella solo alcanza a decirle que deseaba conocerlo mejor, dejándolo completamente desconcertado, aunque no comprendía del todo a qué se refería. El prota al menos tenía claro algo. Sin darse cuenta la había herido. Su madre ve el rostro de preocupación que tiene, llevándolo a la parte de arriba para hablar juntos. Allí ella escucha lo ocurrido y entiende al instante lo que había pasado. La madre regaña a su hijo, diciéndole que lo que hizo fue un gran error, pues esto no fue otra cosa que hacer lo mismo que le han hecho por mucho tiempo, denigrándolo sin razón alguna. El prota había sido muy duro al malinterpretar lo que pensaba Waguri, sin considerar lo que ella realmente sentía. La había herido, y ahora que entendía todo, estaba decidido a enmendarlo. A la mañana siguiente, Rintaro la espera temprano en la entrada de su escuela. Apenas la ve, le pide disculpas por haberla lastimado la noche anterior. Él había hecho mal en no pensar en sus sentimientos, y dijo algo que no debía. Esto avergüenza un poco a la chica, pero el prota sigue. Él se disculpa por haberla juzgado mal por ir a verlo. No debió poner en medio del tema la rivalidad que tenían sus escuelas, pues eso no importaba para nada, ya que lo único en lo que debía haberse centrado es en ellos mismos. Yo también me alegré de verte. La felicidad vuelve al rostro de Waguri, quien muy emocionada se levanta para decirle que ya se sentía mucho mejor. El rubor en las mejillas de la chica y su actitud era algo que Rintaro nunca había visto, y cuando ella vuelve a decir que espera conocerlo mucho más, todo queda claro. Ambos comparten números y después de muchos problemas, finalmente se pueden ver sin miedo frente a sus ventanas. El prota siente que al fin pudo acercarse un poco al mundo de Waguri, y ahora solo podía pensar en hacer una cosa: conocer más de ella. En un caluroso día, Rintaro y Usami deciden que no soportarán esa situación por más tiempo, así que se encaminan hacia la sala de profesores con la intención de encender el aire acondicionado. Durante el trayecto, el pelirrojo adoptó una actitud inusualmente entusiasta, comentando que algo positivo de todo esto era que pronto se celebraría el torneo deportivo escolar. Sin embargo, al llegar, uno de sus profesores les informa que ambos serían los únicos excluidos del torneo debido a las bajas calificaciones que obtendrían en los próximos exámenes. Usami responde que eso aún no se puede saber, a lo que el maestro les pregunta si realmente están tan seguros de que lograrán aprobar, así que ni ellos mismos creen que sean capaces de hacerlo. Su maestro les propone un trato: si aprueban los exámenes y ganan el torneo deportivo, los recompensará llevándolos a comer helado, algo que el pelirrojo agradece con entusiasmo. Sin embargo, al volver al aula, Usami se da cuenta de que acaba de cometer un grave error, algo en lo que tanto Saku como Hayato coinciden, aunque el pelirrojo le suplica a su amigo que lo ayude a estudiar. Este se rehúsa, asegurando que lo intentó el año anterior y fue completamente inútil. Al final, Usami se resigna y decide prepararse únicamente con Rintaro, convencido de que no necesitarán a nadie más para probar. Por parte del prota, recibe un mensaje de su madre pidiéndole que le diga a Waguri que pase por su tienda, aunque Rintaro entiende que la chica no ha estado yendo últimamente. Cree que tal vez se deba a que no quiere gastar demasiado dinero, ya que a pesar de tener recursos, considera innecesario comprar postres con frecuencia. De todas maneras, Rintaro le envía un mensaje a Waguri diciéndole que podía pasar si gustaba.
gustaba, ya que había algunos descuentos en la tienda. Unas horas después, la chica responde que estaría muy ocupada durante el mes, por lo que no podría ir a comer, lo cual deja ligeramente decepcionado al prota. Posteriormente, Rintaro acompaña a Usami a la biblioteca con el objetivo de prepararse intensamente para el examen. Ambos están motivados y decididos a dar lo mejor de sí para aprobar las pruebas y demostrar que pueden salir adelante sin apoyo, o al menos eso era lo que el pelirrojo tenía en mente. Finalmente, se resigna a que eran un caso perdido. Ante eso, Rintaro le sugiere a su amigo que lo mejor sería hacer las paces con Saku, ya que él los había apoyado hasta ahora, a pesar de que ni con su ayuda aprobaron el año pasado. Cree que esta vez podría ser distinto. Al fin y al cabo, ahora tenían un objetivo en común para aprobar los exámenes. Usami lo entiende, decide no rendirse e ir a disculparse con Saku tal como lo dijo Rintaro. Pasado un rato, el prota ve a unas estudiantes buscando sitio en la biblioteca, y al estar solo, le cede el asiento, buscando otro lugar mientras ellas le agradecen. En el lugar, el prota escucha el nombre de Waguri, y se da cuenta de que la chica también está ahí. Logra verla, pero se esconde rápidamente al darse cuenta que casi lo nota, pensando que seguramente también está ocupada por los exámenes. Además, percibe que ella usa un lenguaje muy formal. Para él resultaba extraño ver eso. Sin embargo, también se entera de que Waguri era una alumna que solía estar siempre entre las mejores de su clase, algo que según sus propias palabras, eligió por decisión propia. El simple hecho de pensar que las estudiantes de Kikyo son tan destacadas hace que Rintaro se sienta muy inferior, pensando que sería imposible para él probar sus exámenes para entrar al torneo deportivo. En ese momento, Waguri aparece de forma inesperada. Rintaro le pregunta qué hacía allí, ya que pensaba que seguía dentro estudiando, y la chica responde que lo vio pasar por la ventana, así que salió a comprobar si realmente era él. Además, se alegraba de verlo después de tanto tiempo. Ambos se sientan y conversan un rato, y Waguri se siente algo mal por no haber ido por los descuentos de la pastelería de Rintaro, aunque promete esforzarse para ir el próximo mes habiendo obtenido mucho dinero. El prota no entiende bien a qué se refiere, preguntándose cómo una chica de alta sociedad como ella podía estar trabajando. Waguri se muestra confundida y admite que en realidad no era adinerada como él pensaba, ya que entró a Kikyo como estudiante becada, aunque lo malo era que debía mantener calificaciones muy altas para permanecer allí. Por eso ahora se estaba esforzando al máximo, casi sin poder dormir bien por las exigencias, aunque proviene de una familia común. Waguri menciona que desea hacerlos sentir orgullosos, especialmente a su padre, quien aceptó que estudiara allí a cambio de tener un alto rendimiento. Por todo esto, no pensaba rendirse por nada del mundo. Rintaro se muestra sorprendido, aún sin comprender por qué llegó a juzgar a Waguri como alguien que no era, sintiéndose avergonzado de haber actuado igual que las personas que más detestaba. Él decide que debe cambiar, así que le pregunta a Waguri si podía ayudarlo con los estudios, ya que ahora tenía un objetivo y no quería fallar. Por ello, quería saber cuándo tendría tiempo libre para hacerlo, y ante esto, la chica responde que no hay problema, que le avisará cuando pueda, y que ambos se esforzarán por no fallar. Waguri le dice a Rintaro que ya debe irse, pues sus amigas seguramente le están esperando en la biblioteca. Sin embargo, antes de que se dé cuenta, ambos son interrumpidos por una chica de cabello plateado, a quien Waguri reconoce como Subaru, quien se enfada al ver que su amiga está con alguien de Chidori. Rintaro se muestra confundido, pero ella le pide que por favor se aleje de su amiga. Waguri intenta explicarle que no pasó nada, pero Subaru no la escucha, y responde que ella se encargará de todo. En ese momento, Usami y los demás regresan, notando que Rintaro está con unas chicas de Kikyo, por lo que se acercan a preguntar por qué estaban molestando a su amigo. Rintaro intenta detenerlos, pero Subaru ignora sus provocaciones y se marcha con Waguri, alegando que no quería estar rodeada de gente tan vulgar como ellos. Antes de irse, Usami logra reconocer a Waguri y se le acerca para preguntarle si no la había visto bien. Sin embargo, el prota lo aparta de inmediato, lo que sorprende un poco a Subaru, aunque quien queda más impactado es Rintaro. Al darse cuenta de que actuó por instinto para proteger a la chica, él se disculpa con su amigo, mientras Subaru se aleja con Waguri, diciéndole que no quería verla junto a alguien que perteneciera a Chidori. Ante esto, Saku se enfada y le recuerda que no respondió la pregunta que les hizo, o acaso no era tan lista como aparentaba. Subaru cree que se refería a Waguri, pero él le dice que lo interprete como quiera, ya que sabía que ella también carecía de intelecto, a pesar de contar con ciertas ventajas en su escuela, como llevar ese color de cabello. Ante eso, Rintaro sale en defensa de las chicas, diciéndole que su amigo no estaba actuando como siempre, y que debería detenerse. Luego les recuerda a los demás quién era Waguri, mencionando que fue la chica que estaba esperando a alguien en la entrada de su preparatoria. Confiesa que solo se estaba disculpando con ella por haberla asustado, y que fue él quien inició la conversación, intentando encubrir la verdad para evitar malentendidos, algo que Subaru nota de inmediato. Finalmente, Usami se acerca a Waguri y se disculpa por haberle hablado de forma tan grosera días atrás. Tras escucharlo, la chica también se disculpa con el pelirrojo, y no solo con él, sino con todo el grupo. Cree que fue la causante de todo el alboroto anterior, por
por lo que considera que lo mejor es hacer esto para que no se sientan mal. Waguri le pide a su amiga que también se disculpe, pero ella se niega y se adelanta hacia la biblioteca. Ambas se retiran y el grupo de Rintaro queda sorprendido por lo que acaba de ocurrir, aunque creen que Saku también debió disculparse. Él, algo avergonzado, admite que fue su culpa haber hablado así, siendo molestado por sus amigos al notar que en el fondo solo estaba preocupado por ellos. Luego de eso, Waguri le reclama a su amiga por haber hablado de forma tan grosera con los chicos de Chidori, aunque ella no muestra arrepentimiento, especialmente por el rechazo que tenía hacia los hombres. Sin embargo, se nota algo sorprendida tras ver cómo actúa Rintaro. Esto la lleva a preguntarle a Waguri qué tipo de chico era el prota. Ella se sorprende al inicio, pero termina admitiendo que en realidad era alguien muy amable, lo que deja a Subaru algo inquieta, con una expresión de angustia en el rostro tras escuchar esas palabras. Más tarde, Rintaro sigue teniendo dificultades con sus materias. Aunque Saku intentó ayudarlo, simplemente le resultaba imposible, pero aún así se esfuerza por mejorar. En ese momento, recibe un mensaje de Waguri, quien le pregunta si puede llamarlo, a lo que él accede, y algo nervioso, contesta su teléfono. Ambos tienen una charla algo incómoda en la que comentan lo ocurrido durante el día. Waguri se disculpa por haberlo hecho mentir en la biblioteca, y le dice que estuvo genial cuando la defendió, dejando a Rintaro algo avergonzado, mientras ella continúa y le comenta qué día podría ayudarlo a estudiar. Sin embargo, en ese momento se detiene, comentando que casi empieza a hablar con un lenguaje muy informal. Rintaro no ve cuál sería el problema, pero Waguri responde que sería descortés, especialmente porque era clienta de su tienda, lo que genera cierta decepción en Rintaro, ya que pensaba que se habían vuelto muy cercanos desde que se conocieron, sintiendo que se estaba alejando de ella. El prota no puede dejar de pensar cómo lucía Waguri del otro lado, si acaso seguía sonriendo como siempre, aunque también se preguntaba cómo reaccionaría ante lo que estaba a punto de decirle. Y en ese instante, Rintaro le comenta que no será necesario usar tanta formalidad la próxima vez que se vean, pues él creía que no era tan necesario. Al escucharlo, Waguri responde que así será, que intentará hablar de una manera no tan formal la próxima vez, así que no había por qué preocuparse. Luego de eso, la conversación termina, y aunque ninguno lo note, vemos que no solo Rintaro estaba muy nervioso, sino que Waguri se sentía exactamente del mismo modo, algo que de algún modo tenía muy preocupada a alguien que era muy cercano a ella. Rintaro se despierta muy temprano. Él y Waguri ya habían acordado que ese día tendrían la sesión de estudio, algo que mantuvo inquieto al prota durante toda la noche, además de no poder quitar la vista de su celular. No podía creer que hoy al fin se encontraría con ella. Más tarde, Rintaro al fin se pone en marcha para su encuentro con Waguri. Se siente nervioso, pues sería la primera vez que se ven durante un día libre. Como es costumbre, las personas lo miran con temor debido a su mirada y su altura. Sin embargo, el prota no podía dejar de pensar que justo ahora sentía que estaba a punto de llegar a una ciudad desconocida. Rintaro llega al lugar, pero siente que aún era muy temprano. Al principio planea matar el tiempo en algún sitio, pero sorpresivamente se encuentra con ella, Waguri. Resulta que ambos habían llegado demasiado temprano, lo cual lo sorprende. Se ven nerviosos, y aunque intentan hablar con naturalidad, no pueden evitar usar un lenguaje formal debido a cómo se sienten. Ambos se dirigen a un café, y deciden comer algo antes de empezar a estudiar. Rintaro no puede evitar pensar que Waguri se veía linda, y también lo curioso que era el gran apetito que siempre solía tener. Finalmente, ambos creen que ya es hora de empezar. Se ponen de acuerdo en qué tema abordar primero, en este caso, matemáticas. Sin embargo, mientras intentan llevar la sesión de estudio con tranquilidad, no pueden evitar tener ciertos acercamientos accidentales, lo que provoca que ambos se pongan nerviosos y sus corazones empiecen a latir con fuerza. Aún así, tanto Rintaro como Waguri hacen todo lo posible por mantener la calma. Ambos continúan estudiando, y durante la conversación, Waguri se entera de la verdadera razón por la que el prota se está esforzando tanto: el torneo deportivo que se celebrará muy pronto. Además, Rintaro admite con sinceridad que más allá de hacerlo por sí mismo, lo hace por sus amigos, quienes también están entusiasmados con la idea de participar en la competición. Si bien él piensa que tal vez sea una razón algo tonta, para Waguri era todo lo contrario, ya que eso solo demostraba cuánto apreciaba Rintaro a sus amigos. Esto lo deja algo alterado, pues no entendía a qué se refería exactamente cuando hablaba de querer mucho. Ella le pregunta si acaso no era así, y el prota admite que en realidad no lo niega. La chica menciona que también quería mucho a sus amigas, especialmente a Subaru, con quien compartía una amistad desde la infancia. Aunque al principio pudiera parecer que tenía un carácter fuerte, esto se debía a las malas experiencias que había tenido con los chicos desde pequeña. Por eso se alegró tanto cuando Rintaro no la juzgó por la forma en que actuó, algo que le agradecía enormemente. Estas palabras, dichas por ella, hacían que el prota se sintiera por
por alguna razón, muy feliz. Más tarde, por fin llega la hora de ir a casa. Antes de hacerlo, Rintaro recibe de parte de Waguri un cuaderno con varios apuntes que ella hizo especialmente para él. Si bien se lo agradece, le pregunta si acaso ella no debía estudiar también para sus exámenes. Sin embargo, ella le responde que no se preocupe. Después de todo, ambos habían prometido esforzarse juntos. Waguri le pide que por favor le cuente todo lo que ocurra después del examen, despidiéndose de él con una sonrisa, deseándole suerte para que logre superar este reto. Rintaro se muestra motivado, sin intención de reprobar después de lo de hoy. De ese modo, se dirige a casa, o al menos eso tenía planeado, ya que inesperadamente alguien lo detiene, ni más ni menos que Subaru. Ella le pide que hablen un momento, y ambos se dirigen a un café para hacerlo. La tensión es grande, pues ninguno de los dos ha dicho ni una sola palabra desde que llegaron. Sin embargo, la peli blanca es la primera en romper el hielo, preguntándole directamente a Rintaro si acaso él es el novio de Waguri. El prota se sorprende tanto que termina derramando su café encima, quemándose. Posteriormente, Subaru le da un pañuelo para que alivie el dolor, lo que él le agradece, aunque esta acción no hace más que dejar confundido a Rintaro, pues ella no estaba actuando como lo hizo hace unos días. Subaru decide presentarse formalmente, al igual que el prota. Él recuerda no solo haber escuchado el nombre de Subaru por parte de Waguri, sino también por una de sus compañeras. La charla continúa, y la peli blanca aún quiere saber la respuesta a la pregunta que le hizo. Rintaro responde que no es novio de Waguri, aunque ciertamente aún no logra saber qué tipo de relación tienen. Rintaro confirma que se conocen desde hace muy poco, por lo que Subaru deduce que esto será algo efímero, así que luego de decirlo, le pide al prota que por favor se aleje de Waguri. Él le pregunta si acaso era porque pertenecía a Chidori, y ella lo confirma. Sin embargo, Rintaro sigue sin entenderlo. La rivalidad entre sus escuelas no debería influir en que ellos tengan una buena relación. Subaru lo comprende, y también sabe que él no es una mala persona, como ya lo ha demostrado, pero esto iba más allá del miedo que ella sentía hacia los chicos. Si bien solo verlos juntos la asustaba, dentro de Kikyo había profesores que odiaban a cualquiera que perteneciera a Chidori. Si alguno de ellos llegara a enterarse de que la alumna estrella de su escuela tenía algún tipo de relación con Rintaro o con alguno de sus compañeros, algo malo podría pasarle a ella. En ese momento, un niño se tropieza dentro del café y Subaru se apresura a ayudarlo a levantarse. El pequeño le agradece con una sonrisa y le dice que tiene un cabello muy bonito. Ella se sorprende un poco, pero luego decide contarle a Rintaro que Waguri le dijo algo parecido hace varios años. Debido a su color, la peli blanca solía ser molestada constantemente por otros niños. Sin embargo, Waguri fue la única que la defendió, diciéndole que su cabello era muy hermoso. Eso fue lo que impulsó que ambas se convirtieran en muy buenas amigas. Para Subaru, Waguri era su más grande heroína. Rintaro entiende a lo que se refiere, pues la chica le habló mucho sobre su amiga. La peli blanca cree que tal vez sea cierto, que solo ella sabía a la perfección cuánto se había esforzado Waguri para cumplir sus objetivos, todo lo que sufrió y peleó. Ahora mismo, Waguri había logrado alcanzar la felicidad y estaba casi en la cima. Por eso Subaru sentía la necesidad de protegerla de algún modo. Después de todo, ella siempre le había dado mucho y ahora era su turno como amiga de devolverle el favor. Subaru entiende que lo que estaba haciendo podía ser incorrecto, pero aún así le bastaba con poder proteger esa sonrisa. Tal vez ella termine odiándola por ello, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de conseguirlo. Por eso, por favor, le pedía una vez más que se alejara de Waguri. El prota guarda silencio, pensando detenidamente, reflexionando sobre qué le acaba de decir. Sin embargo, tras hacerlo, finalmente responde que no lo haría, algo que no termina sorprendiendo del todo a Subaru, aunque no puede evitar sentirse decepcionada por no haber conseguido su objetivo. Rintaro se marcha del café, con el ánimo revuelto. Afectado por la conversación y la decisión que acaba de tomar, no podía concentrarse para estudiar en el tren, pues pensaba en todo momento en los sentimientos de Subaru, preguntándose si alguna vez sintió algo así por alguien. En ese momento, observa que dos chicas entran al tren, las mismas a quienes hace un tiempo Rintaro cedió su lugar en la biblioteca. Al encontrarse nuevamente con el prota, ambas lo reconocen y se acercan a él. Con timidez, decide agradecerle por el gesto que tuvo con ellas hace unos días. Él se queda algo sorprendido, pero ellas se muestran intimidadas al ver su rostro. Sin embargo, en ese instante, Rintaro les dice que no había ningún problema, pues mientras hayan estudiado bien, él se alegraba de haberles dado su lugar. Ambas se muestran muy nerviosas, pero finalmente notan que la personalidad del prota resultó ser muy amable. Rintaro se muestra sorprendido de que ellas le hayan agradecido, comentando que esto le recordaba cuando Waguri le dio las gracias por no juzgar a Subaru, aunque él realmente se pregunta si una persona como ella sufriría en serio por culpa suya. Admite que cuando le dijo a la peli blanca que no se alejaría de Waguri, no se arrepentiría. Sin embargo, no podía evitar sentirse algo extraño después de la conversación que tuvieron. Al día siguiente,
siguiente, el maestro de Rintaro entrega los resultados de los exámenes a cada uno de los alumnos. En ese instante, se revela que tanto Usami como el prota lograron evitar reprobar. Esto alegra a todos sus compañeros, y ambos son celebrados por su gran resultado. El prota no puede evitar llorar por lograrlo, algo que conmueve a todos. Luego, todo el mundo le agradece a Saku por su ayuda, ya que admiten que sin él no habrían podido lograrlo. El pelinegro se avergüenza, pero no puede evitar que todos se acerquen a él para felicitarlo por su gran apoyo. En ese momento, Rintaro piensa que debería contarle a Waguri la buena noticia. Sin embargo, justo antes de hacerlo, se detiene, recordando las palabras de Subaru y dudando si realmente sería buena idea enviarle un mensaje. Mientras reflexiona, escucha que sus cosas se caen del escritorio, ya que sus compañeros, en medio de la celebración, las tiraron sin querer. Saku va a levantar los libros de Rintaro y se disculpa por el alboroto, aunque al hacerlo, el pelinegro encuentra una nota escrita en un cuaderno de su amigo, lo cual termina sorprendiéndolo, pues esta hoja estaba firmada por el nombre de alguien que no conocía, Kauruko Waguri.